Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. Bueno, jóvenes, el día de hoy lo que vamos a revisar algunas características de lo que es la cirugía y la patología de tórax. Dentro del recuerdo anatómico, es importante hacer notar que el tórax es una estructura óseo-cartilaginosa que permite la protección adecuada de órganos importantes como ser el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Además, crea espacios de vital importancia como ser el mediastino. El examen de importancia predominantemente usado es la radiografía de tórax, que de acuerdo a las proyecciones postero-anterior, que nos permite ver pulmones y corazón, o antero-posterior, que nos permite ver la parte ósea, nos facilita el diagnóstico. Asimismo, las proyecciones laterales u oblicuas permiten ver con contraste algunas estructuras que normalmente no podríamos ver en una radiografía normal, como ser este esófago varitado. Tórax está cubierta por una piel delgada, por debajo un tejido celular subcutáneo no tan abundante e inmediatamente nos encontramos con los grupos musculares, como ser el pectoral mayor. Por debajo tenemos el pectoral menor y vemos los músculos intercostales. Recordar que los músculos intercostales se entretejen, miren, de oblicuas de arriba a abajo y de abajo a arriba, entonces hay un entretejido. Además, que en relación a la costilla, vamos a ver que los vasos, arterias y nervios recorren el borde inferior de las costillas. Es importante recordar este pequeño detalle. Hacia abajo el tórax termina en un músculo aponeurótico que le denominamos diafragma. En la parte posterior del tórax no hay un plano muscular propiamente dicho, sino que es un plano tóraco-abdominal o dorsal o posterior del tronco, donde encontramos tres grupos musculares. El primero, el grupo muscular anterior, que es el psoas ilíaco. Segundo, grupo muscular medio, que es el cuadrado lumbar. Y el tercero, que está el grupo muscular posterior, donde está el plano superficial, plano de los romboides, plano de los serratos y el plano profundo. Nuevamente, el recuerdo de los vasos, arterias y nervio es para que cuando hagamos las punciones no puncionemos accidentalmente este paquete vasculo nervioso. Hacia adelante, en las mujeres, existe una glándula sudorípara modificada que se denomina glándula mamaria.
Normalmente, cuando hay una patología torácica, se puede manifestar con hipoxia, hipercarbia o acidosis. Las vías aéreas se dividen en dos: la porción conductora del aire y la porción respiratoria donde se hace el intercambio gaseoso. La porción conductora es la que nos más interesa, que son las fosas nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios mayores. Otra cosa que nos interesa es los lóbulos pulmonares. Hacia la izquierda nosotros tenemos 2 lóbulos y a la derecha tenemos 3 lóbulos pulmonares. Hay algunas manifestaciones que se presentan en algunas patologías, tanto médicas como quirúrgicas. Por ejemplo, las neumonías se presentan con tos, expectoración y fiebre. A la inspección, movimientos respiratorios disminuidos, hemitórax afectado. Hay frémito a la palpación, matidez, estertores y imagen radiológica con broncograma aéreo. En el neumotórax presenta tos seca, abombamiento en hemitórax a la inspección, a la palpación hay frémito disminuida, a la percusión hay hipersonoridad, a la auscultación, disminución o abolición del murmullo vesicular. Y así hay otros como el síndrome cavitario cavernoso bulla gigante, un poco más raro, síndrome mixto de hidroneumotórax y síndrome de derrame empiema pleural y hemotórax, que están escritos ahí. Para hacer un diagnóstico adecuado de patología o cirugía torácica, realizamos procedimientos no invasivos y procedimientos invasivos. Los procedimientos no invasivos parten desde una radiografía convencional, broncografía, tomografía axial computarizada, resonancia magnética y últimamente lo que llamamos ecografía. Los procedimientos invasivos pueden ser biopsia pulmonar percutánea, biopsia pleural percutánea, mediastinotomía, broncoscopía, mediastinoscopía, toracoscopía. Podemos hacer también diagnósticos apoyándonos en algunos procedimientos terapéuticos diagnósticos, como ser la broncoscopía. Puede haber broncoscopía rígida y la no rígida se llama fibrobroncoscopía. Quiere decir que nosotros vamos a introducir un aparato a través de la boca para observar directamente las vías respiratorias. Obviamente, mientras más avancemos, más delgadas se vuelven los bronquios, entonces tiene un límite máximo. Hay indicaciones para broncoscopía rígida, como ser hemorragia masiva, en casos pediátricos, cuerpos extraños, estrechamiento de la tráquea, adenomas y en algunos usos ocasionales como remociones de secreciones espesas. Mientras la fibronoscopía flexible, que es más utilizada y la más adecuada, se utiliza en usos diagnósticos, en uso diagnóstico terapéutico y en uso de investigación. Hay contraindicaciones para las broncoscopías. Falta de cooperación del enfermo, obstrucción parcial de la tráquea, infarto reciente, asma, hepatitis, uremia, absceso pulmonar, obstrucción, falla respiratoria, arritmias cardíacas. En lo que vemos, perdón un segundito, en la parte de tórax también nos interesa las estructuras que envuelven el tórax, como ser las pleuras. Entre la pleura parietal y la pleura visceral normalmente existe líquido, pero en una cantidad escasa. Cuando esta cantidad aumenta, lo llamamos derrame pleural.
Entonces, no está no hay nada afectación en el pulmón, sino que está a nivel de la pleura y se llama derrame pleural. Puede haber un derrame pleural transudativo, que es por cirrosis hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. O puede ser un derrame exudativo, que normalmente o son por infecciones o por neoplasias. Las infecciones son tuberculosis, infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. Las neoplásicas, en orden de frecuencia, son el carcinoma broncogénico, mesoteliomas, carcinomas metastásicos, linfomas. Los grados de los derrames pleurales. De grado mínimo, el grado 1 es hasta 350 ml. Moderado o grado 2 de 350 a 1500 ml. Masivo es más de 1500 ml. Cuando los derrames pleurales son de grado 1 o 2, se realiza una punción transtorácica aspirativa o que llamamos pleurocentesis, toracocentesis. Entonces, hasta 1500 ml podemos hacer una pleurocentesis. Cuando el derrame es masivo, grado 3, se hace una pleurotomía cerrada, ya sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver el video de la técnica de la pleurotomía, no hay ningún problema. Dentro de las lesiones torácicas, una de las más frecuentes son las fracturas costales. Si ustedes saben, acá vemos el arco costal, 1, 2, 3, 4. Normalmente estos son arcos posteriores y después están los arcos anteriores. Los arcos posteriores, si ustedes observan, van hasta casi la columna vertebral, mientras los arcos anteriores desaparecen porque aquí están los cartílagos intercostales. Entonces acá vemos claramente que existen fracturas costales. La fractura costal puede causar una respiración paradójica, puede causar neumotórax por perforación del pulmón, puede causar hemotórax por presencia de sangre en el espacio. La presencia de sangre en ese espacio pleural o neumotórax, muy atención, puede causarnos taponamiento cardíaco debido a la compresión extrínseca del corazón. La lesión de los grandes vasos también pueden ser secundarias a la fractura costal. ¿Qué características clínicas nosotros vemos en las fracturas costales? Para que exista una fractura costal, debe haber el antecedente de un trauma, un golpe directo sobre el tórax. Este paciente se va a quejar de un dolor agudo y que se exacerba con la inspiración y la expiración. Ni qué decir con la tos. Si nosotros tenemos un trauma torácico, puede haber complicaciones. Una complicación frecuente en las fracturas costales las denominamos tórax inestable. Si ustedes ven, hay múltiples fracturas costales. ¿Esto qué hace? Que esta parte del tórax se mueva. Por lo tanto, ya no puede mantener una respiración normal y aparece una respiración paradójica. El paciente puede sufrir una hipoxia de moderada a grave porque la no expansión adecuada del pulmón desoxigena el sistema, el organismo en sí. Entonces, en este caso, hay que actuar rápidamente para corregir el problema en tórax inestable. El neumotórax. Puede ser que una astilla de esa fractura pueda perforar el pulmón y darnos la presencia de aire en el espacio pleural. Este neumotórax puede ser hipertensivo, neumotórax abierto, o puede ser un tórax inestable. También podemos presentar
un hemotórax masivo o incluso un taponamiento cardíaco. Si nosotros observamos acá, vamos a ver que hay una brusca presencia de aire. A eso denominamos neumotórax. Secundario al trauma y la fractura costal, también puede aparecer lo que conocemos como enfisema subcutáneo. Cuando una costilla fracturada desgarra el tejido blando que recubre y permite la entrada de aire del neumotórax a los tejidos subcutáneos, aparece lo que nosotros conocemos como enfisema. ¿Ven acá? Acá está aire por debajo y por fuera del tórax, debajo de la piel y por fuera del tórax. Este enfisema se traduce como cuando tocas esa piel es como unos globitos que se están reventando. Pra, pra, pra. Esto es fuga de aire. En este caso, fuga del tórax. Otra complicación también es lo que llamamos hemotórax. El hemotórax acompaña obviamente cualquier trauma de tórax y es la presencia de sangre dentro del espacio pleural. Las fracturas torácicas pueden ir acompañadas de todo este grupo de patologías. ¿Cómo tratamos? Normalmente el tratamiento, la prioridad es el control de la vía aérea, mantener una respiración adecuada, deben cerrarse las heridas, estimular la expansión pulmonar y si hay un hemotórax, atención, hay que drenarlo. ¿Cómo? Con una toracotomía. Cuando existe una fractura costal simple, es decir, solamente una costilla, no van a aparecer ninguna de estas complicaciones. Es decir, solamente estas complicaciones cuando el trauma ha sido muy severo, cuando son varias costillas comprometidas. Pero en las caídas, golpes tradicionales de peleas, caídas de borrachos, normalmente se fractura un arco costal. Es una fractura simple. No necesita inmovilización. No necesita ningún tipo de tratamiento agresivo. Se le administra un antiinflamatorio tipo AINE, que es diclofenaco, 50 miligramos cada 12 horas o inyectable 75 miligramos por día, por 7 días, para que el mismo organismo solucione el problema y se repare la costilla. No se hace vendaje. Estos pacientes recuperan espontáneamente. Otro tipo de patología que se asienta en el tórax son las patologías en este espacio tan grande que es el mediastino. El mediastino puede presentarse una inflamación y nos da lo que conocemos como mediastinitis, que es la traducción inflamación del mediastino. La etiología normalmente aparece en el postoperatorio de una cirugía, ruptura de esófago, tuberculosis, histoplasmosis, cáncer, sarcoidosis. Cuando hay mediastinitis, el paciente va a presentar fiebre, escalofríos, dolor de pecho, insuficiencia respiratoria, sensación de malestar general. El diagnóstico es radiografía de tórax, tomografía y toma de muestras. El tratamiento, todo absceso drenado, absceso curado. Entonces tenemos que drenar el absceso y administrar antibióticos. Dentro de los tumores pulmonares existen tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos, que son el adenoma, carcinoides, amartomas, hemangiomas. Entre los malignos tenemos carcinoma escamoso celular, carcinoma macrocítico, microcítico, tumor carcinoide. Los secundarios son carcinomas secundarios a mamas, secundarios a cáncer renal, secundarios a sarcomas o melanomas.
Otra patología, no tan común, pero bastante frecuente en aparición, se denomina mesotelioma. Es un tipo raro de cáncer que ataca la cubierta interna de los órganos y el más frecuente de estos mesoteliomas es el mesotelioma pleural. Entonces se ve una alteración irregular de la pleura que es compatible con el mesotelioma. Este mesotelioma histológicamente puede ser de origen epiteloide, sarcomatoide o mixto. Los signos y síntomas que presentan son dolor torácico, disnea, tos. El diagnóstico normalmente es por TAC, resonancia magnética, pero el confirmatorio nos va a dar la biopsia. Lamentablemente el mesotelioma es muy invasivo y rápidamente tomas estructuras y es muy difícil controlarlo con cirugía. Normalmente tiene que ir a quimioterapia y radioterapia con una mala respuesta. Pero recordar que durante el análisis del trauma torácico, uno de los principales elementos para nuestro diagnóstico son las radiografías de tórax. ¿Qué hallazgos nos permiten algún diagnóstico a considerar? Por ejemplo, si nosotros durante nuestro examen de la radiografía encontramos una fractura costal, ¿qué tenemos que pensar que puede haber? Neumotórax o contusión pulmonar. Si hay una fractura a nivel de la novena o doceava costilla, aparte, por ser tan bajo, ya puede haber una lesión abdominal. Si existe una fractura de esternón, puede haber una contusión cardíaca. Si hay ensanchamiento del mediastino, puede haber lesión de grandes vasos o fractura del esternón. Cuando hay aire en el mediastino, puede haber una disrupción del esófago, lesión traqueal o neumoperitoneo. Cuando el tubo de la sonda nasogástrica aparece en el tórax, es secundario a una ruptura de diafragma o del esófago. Cuando hay niveles hidroaéreos en tórax, se llama hemoneumotórax o ruptura del diafragma, es decir, las vísceras han ido al tórax. Cuando hay ruptura de diafragma, hay lesiones viscerales abdominales. Y finalmente, cuando existe aire libre subdiafragmático, lo que conocemos con signos de Joubert, es secundario a una ruptura de víscera hueca. En relación a los traumas torácicos, podemos ver que dentro de los procedimientos, tanto diagnósticos y terapéuticos, uno de los más utilizados es la toracotomía o la colocación de un tubo torácico. Veremos cómo se hace la colocación de un tubo torácico. Anestesia, bueno. Algo de ardor. ¿Listo? Bien. Bueno. Un pinchazo. Va a sentir ardor. ¿Listo? Okay. Entonces, si ustedes observan, está realizando la colocación. Después de hacer asepsia antisepsia, colocación de campos, está colocando anestesia. ¿Dónde? En el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Pone una cantidad generosa de lidocaína. Espera unos 2 a 3 minutos para que haga efecto y procede al corte con un bisturí. Bien quietecito. Entonces ahí hace un corte
de aproximadamente 1 centímetro. ¿Estás viendo? No. Divulsiona con Nakeli los músculos intercostales. Si molesta, me avisa. No los corta, los Un poquito divulsiona. de dolor. No olviden que es en toda Sí, dirección, claro. entonces mueve. Ahí Y salió ahí ha llegado a la pleura parietal. Tranquilo. Respire despacio. Con calma. Que ya entramos. ¿Ok? Relajado. Entonces ahí lo ha tapado con la compresa para que no se entre aire. Prepara el tubo endotraqueal, el tubo torácico y lo introduce. Normalmente introduce entre 8 y 10 centímetros. Ok. Ya vamos a fijar el tubo. Respire tranquilo y despacio. ¿Ok? Ahí pone un punto. Puede ser un punto en U, puede ser un punto en X, puede ser un punto Donati, puede ser un punto simple. En este caso está poniendo un punto simple. Entonces cierra el orificio que estaba ahí. Está cerrado ahí entonces. Y prepara la conexión al sello de agua. Acá va a tocar cortarlo directamente con el talón. ¿Ok? Fíjese. Y ahí se conectó al sello de agua. Y ahí está bien. Respire. Profundo. Tosa fuerte. De nuevo. Otra vez. Entonces le pide que tosa para que empiece a salir
ya sea líquido, sangre o solamente aire. No, solución un poco de alcohol. Bueno, una vez que se ha visto que está funcionando bien, se hace una limpieza alrededor. Es como curar una herida, es una herida, ¿no? Tienes ficción mucho. Bueno, va a sentir un Bueno, entonces, eso era lo que teníamos que ver de la parte de tórax. No sé si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes. Bueno, si no tienen, Doctor, sí, dime. una duda. Este procedimiento solo en sitio cirúrgico, ¿verdad? Esto es un procedimiento quirúrgico. Mm, No se puede En hacer emergencia, en otro lugar. emergencia podemos hacer, pero mejor en quirófano, ¿ya? Ah, está bien, gracias. Analicemos Mm. una historia clínica. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que estar así el paciente? Normalmente 72 horas. Normalmente 72 horas. Léame, por favor, alguno de ustedes la historia clínica. Vamos, alguno. Hermes, lee. Mi audio no sirve muy bien, tengo que gritar cerca. Claudia, Doctor, ¿me ayúdale. escucha? Ah, ya te escucho. Léeme. Ya, mujer de 23 años atropellada por un minibús el día 7 de septiembre de 2020, con politrauma que incluyó contusión torácica anterior, luxación de clavícula, fractura de húmero y cadera. Todo del lado izquierdo. La radiografía de tórax mostró opacidad total del hemitórax izquierdo. Un ratito la figura, ahí está. Léame la figura. Figura 1A, radiografía posterior de tórax Si es antes de póstero instalar anterior, sonda. perdón, si es póstero anterior, nos permite ver estructuras pulmonares. Antero posterior, tórax. Siga. Siga. Hola. Hola. Figura 1B, radiografía 1A. ya. 1A, ya. Radiografía póstero anterior de tórax antes de instalar sonda intrapleural izquierda. ¿Eso qué quiere decir? La sonda intrapleural es la toracotomía. La toracotomía. Siga. Figura 1B, radiografía posterior a la primera toracotomía. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? Vemos una gran opacidad en hemitórax izquierdo. Todo el hemitórax izquierdo hay una gran opacidad. Puede ser, si es un trauma, lo más probable es que sea sangre. Un hemotórax. ¿Qué hacemos para solucionar el problema? Miren, han puesto un tubo. Un tubo, ¿no? Para vaciar el contenido, se reexpande el pulmón y en 72 horas el paciente esté mejor.
Entendido. Continuemos. Se le colocó una sonda multifenestrada en cavidad pleural Sigue hablando de la Con- toracotomía. con persistencia de la opacidad. Ya. En el mismo medio privado se le practicó toracotomía explorada 20 días después del traumatismo, con diagnóstico de hemotórax coagulado. Se encontraron algunos coágulos y pulmón se insufló durante la operación. La opacidad torácica persistió a pesar de fisioterapia y succión a la sonda intrapleural. Un segundito. Figura 1B. Un segundito. ¿Dónde anda la figura 1B? Bueno, no está tan... Bueno, ya hemos visto la figura 1B, ¿no? La de al lado. Si ustedes ven, Sí. seguía una opacidad. Es decir, no se volvió como este otro pulmón. Y con la toracotomía tenía que volverse como ese otro pulmón. Es decir, no tenía por qué seguir. Siga. Egresó del hospital privado e ingresó a nuestro servicio 42 días después del atropellamiento. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería estudios más indicados? ¿Y cuál sería nuestro tratamiento? Entonces, hemos realizado un aumento. Aquí vamos a ver. Tun, 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 tun. Entonces, continuamos. Siga. ¿Qué estudios están indicados? Siga. Aquí. Se realizó tomografía helicoidal tridimensional con broncoscopía virtual y fibrobroncoscopía, observando estenosis del bronquio principal izquierdo a 1.5 centímetros de la carina traqueal y atelectasia total del pulmón, figura 2. Se Figura realizó 2, un segundito. Sí, Ahí está. La figura 2. Entonces aquí tenemos la figura 2A. Es una tomografía de tórax. Vemos que hay un mediastino desplazado. Si nosotros vemos al paciente, aquí es la izquierda, este lado. Todo el problema está a la izquierda. El pulmón está opaco, disminuido de tamaño, secundario a lo que es la atelectasia. La figura 2B es una reconstrucción helicoidal que muestra estenosis de lo que es el bronquio principal izquierdo. Algo está pasando ahí en el bronquio principal izquierdo. En la figura 2C es una reconstrucción en tercera dimensión que muestra una muesca inferior en el bronquio principal izquierdo, que corresponde con el sitio de la estenosis. En la imagen endoscópica, en donde observamos la oclusión del bronquio principal izquierdo. Es decir, ya no solamente nuestro problema era neumotórax, se ha lesionado el bronquio principal izquierdo. ¿Cómo hemos diagnosticado? Ya no con radiografías. Hemos pasado a otro nivel. Hemos hecho tomografías y hemos hecho fibrobroncoscopía. Sigamos. se realizó nueva toracotomía 47 días después de la primera, encontrando pulmón atelectásico carnificado. Ya. Capa blanquecina de natas de fibrina organizada. Se disecó el ilio principal, los cabos bronquiales están separados, el proximal estenótico, el distal, cubierto de fibrina organizada con los bronquios llenos de moco espeso que fue aspirado. Se cortaron ambos cabos, sí, se cortaron ambos cabos del BPI
con bisturí y realizó anastomosis término terminal con puntos interrumpidos del bicril 3,0 en U. Se cubrió la anastomosis con un colgajo pediculado de pleura parietal y se colocaron 2 sondas pleurales. Se hizo fibrobroncoscopía al final de la operación y 3 meses después figura 3. Muy bien. Aquí vemos. La figura 3A, hay una radiografía posoperatoria. Si ustedes ven, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen las mismas características. En el otro, la imagen broncoscópica, en el mismo lado, se ve que hay una muesca en la anastomosis, pero está íntegra y permeable, lo que permite presumir que el proceso ha solucionado. Si nosotros vemos las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico principal? ¿Cuál es el diagnóstico? Jóvenes, cualquiera. Fractura de bronquio principal izquierdo secundaria a un trauma de tórax. ¿Entendido? Su diagnóstico sindrómico era hemotórax o trauma torácico. Es el amplio. Pero ya como no hemos visto solución ni efecto secundario a nuestro tratamiento, hemos buscado más y lo que hemos encontrado ha sido fractura de bronquio principal secundario, izquierdo secundaria a una contusión torácica. ¿Qué estudios hemos utilizado para llegar a ese diagnóstico? Desde radiografía, tomografía y fibrobroncoscopía. ¿Cuál es el tratamiento planteado? Hemos hecho un procedimiento quirúrgico con una resección de los cabos comprometidos y una anastomosis término-terminal con protección con doble toracotomía. La fractura bronquial es una complicación que puede presentarse después de que haya una contusión torácica. Deben estar alertas, pensar en ella. Siempre que no se solucione nuestro hemotórax después de un sello de agua, normalmente hay una complicación bronquial y debemos hallarla para evitar futuras complicaciones. Bueno, el análisis de una historia clínica o de un caso clínico es más o menos así. Obviamente, en unos 5, 10, 15, 20 minutos, y sin la participación de muchos de ustedes, no podemos hacerlo más profundamente, pero vamos a ir mejorando. Ya vamos a ver otras patologías que ya son más conocidas por ustedes, que no son bronquios, que no son atelectasis, que es un poco difícil comprender para ustedes por ahora, pero ya van a ir viendo otras patologías que son apéndice, vesícula, que ya van a poder participar un poco más. ¿Listo? Más que la copia y pega del proceso, me interesa el proceso mental, sea lo más amplio posible. Muchos en su trabajo de la anterior semana directamente se han ido al diagnóstico. Pero es que no puede ser solo un diagnóstico, tiene que haber más. No le vas a chuntar al primero. No puedes decir, es neumonía y punto, no pienso en nada más. No puede ser así. Segundo, dentro de los exámenes de laboratorio, tienen que conocer para qué sirven. No es poner, hemograma y gasometría en el que digamos. ¿Qué es el hemograma? ¿Qué te va a servir del hemograma? ¿Qué te va a servir de la gasometría? De los exámenes de gabinete, hacerlos en orden. Primero tomo radiografía. ¿De qué? Rayos X, AP, PA, oblicua, contrastada,
de pies, de cúbito, ¿cómo va a ser? Voy a tomar, después de hacer radiografía, ¿me conviene ecografía, tomografía o resonancia magnética? Si pones resonancia magnética, tomografía, radiografía, ecografía, está bien, doctor. No, no está bien. Porque no le puedes pedir primero resonancia y después pedirle radiografía. ¿Ya? En otras preguntas del análisis de los signos y síntomas faltantes, no ponen un orden lógico. Digamos, inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué se va a encontrar en ese síndrome? En un neumotórax, ¿qué vamos a encontrar? Disminución de vibraciones vocales, silencio del murmullo vesicular, abolición de la pectoriloquia, egofonía, esas cosas necesito que pongan. Es decir, yo necesito que demuestren que dominan y conocen los temas. Eso es lo que necesitamos. Los trabajos, copia y pega, no les van a ayudar. Van a llegar, digamos, la respuesta es neumotórax espontáneo. Ponen la respuesta neumotórax espontáneo, pero no hay un análisis claro de cómo han llegado a ese diagnóstico y no sirve de nada. Van a tener 30, 20, 15 sobre 100. Entonces, lo que me interesa es ese análisis. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Hasta aquí. La próxima clase tenemos que ver algunos videos de procedimientos quirúrgicos torácicos de urgencia. Vamos a ver la toracocentesis, vamos a ver la pericardiocentesis. Dice aprendizaje basado en investigación. Y con eso terminaríamos tórax, después pie diabético. Y continuamos. ¿Alguno de ustedes sabe desde cuándo va a ser presencial y desde cuándo, hasta cuándo va a ser virtual? ¿Jóvenes les han dicho algo en la universidad? Se supone que el 14, doctor, empezamos presenciales. El 14 de abril. Marzo. Más. Es decir, la próxima semana. De aquí a 2 semanas sería, doctor. De aquí a 2 semanas. Ya, de todas maneras, en el programa analítico, si ustedes, que les he pasado, hay unas clases presenciales y otras virtuales, ¿no? Son intercaladas por semanas. ¿Y eso se va a mantener? ¿Alguien sabe? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿O yo no? creo que sí, por el momento. Ya, no, a mí me han dicho que yo teóricamente desde la primera clase pensé que era presencial, virtual, presencial, virtual, pero después me dijeron, solo es virtual hasta que les avisemos, pero bueno. Entonces desde Sí, el 14, está bien. el 14 estaríamos pasando lo que es todo el área de salud. El 21 ya las otras carreras y así sucesivamente. Eso es lo que me han indicado en la universidad. Bueno, si pueden informarse mejor, les agradecería para que me comenten, aunque una clase más tenemos, entonces está bien. ¿Listo? La próxima semana voy a ponerles otro trabajo evaluativo. Entonces, vayan revisando. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? En la plataforma está habilitada la presencia. Pueden poner, por favor, su presencia. Hoy día ha sido corta la clase. Los carnavales arruinan la velocidad. Es difícil arrancar de nuevo después de 4 días de vacaciones. Entonces, también nos afecta a los docentes, chicos. No crean. ¿Ya? Hoy día nada más. Descansen de haber descansado 4 días. Yo creo que necesitan. No olviden que la próxima semana ya vamos a hacer un trabajo evaluativo con la visión que les he dicho. ¿Listo? Chao, chicos. Pongan su presencia.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Sí.